Distinguidos amigos de su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles a las 7 de la noche, vamos llegando a todos y cada uno de ustedes que nos obsequian su sintonía para poder desarrollar temas relativos a la ingeniería, a la investigación, al aspecto tecnológico, al emprendimiento, a las artes y a las humanidades. En esa tarea de difundir, que fue el propósito de este programa y que hoy estamos en la entrevista 123. Hemos tenido 123 invitados de diferentes áreas del conocimiento que han tenido la deferencia de obsequiarnos su tiempo, sus saberes y, lógicamente, motivar una reflexión en todos y cada uno de nosotros. Y por ello nos sentimos muy halagados por tener cada miércoles un invitado especial. Y esta noche es una noche también muy singular, porque tengo el placer de tener como invitado a un gran amigo, a un excelente profesional que en todo este tiempo ha ido desarrollando competencias académicas, profesionales, personales ya no, porque es un tipo A1. Y por eso me siento muy, muy, muy grato en este momento de poder presentar a Richard Montesinos Ceballos. Él es mecatrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, con una expertise en el tema que nos convoca esta noche, que son bombas centrífugas, aplicaciones. Él es actualmente jefe de aplicaciones en la empresa Iflutec S.A. Se ha desempeñado también como asistente de ingeniería, ha estado en el área de diseño, ha estado en el área de supervisión, en todo este universo magnífico de estas máquinas, de estas turbomáquinas, que son las bombas centrífugas. Richard, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por invitarme principalmente y gracias por la introducción que me ha realizado. Bueno, tú sabes, Richard, que nos conocemos muchísimos años y siempre tenía el deseo de tenerte en mi programa, hasta que llegó el momento y qué bien que hayas aceptado estar con nosotros para hablar de ese mundo que tú dominas, que son las bombas centrífugas y sus diferentes aplicaciones en el mundo industrial de nuestro país. Porque dime, Richard, cuando uno habla de bombas centrífugas, ¿qué es lo que asoma, lo que debe asomar a nuestro pensamiento? Bueno, principalmente yo siempre que explico, ¿no?, este tema de bombas, o sea, como parte de mis funciones como cuando jefatura tengo que obviamente capacitar a mi personal, es como que tengo ya igual ingenieros de aplicaciones que justo ven este tema, ¿no?, de bombas centrífugas, sistemas de bombeo en general, ¿no? Entonces yo siempre les menciono, ¿no?, que hay que siempre tener en mente el propósito, ¿no?, de cualquier aplicación que quieran diseñar o realizar. El propósito de sí es mover un volumen de agua en un determinado tiempo, ¿no? Es lo que yo siempre les menciono, es lo básico. Siempre que tratan de explicarle a los usuarios, que a veces tratar con usuarios es a veces un poco difícil, ¿no?, entre ingenieros, porque nosotros como que tenemos muy arraigado el tema técnico y en cambio los usuarios no tanto a veces, ¿no? Entonces, a veces se olvidan un poco eso, ¿no? Entonces, es de parte de nuestra función de ingenieros, saber transmitir ese conocimiento, ¿no? Y tratar de enfocarlo, ¿no? Indicarle, ¿no? A veces, como para comentarle, ¿qué es lo que pasa? A veces ellos piensan que la bomba tiene que vencer una presión, ¿no? Entonces quiero una bomba para alta presión, ¿no? Pero no tanto, ese es el propósito, ¿no? Sino que es mover determinado caudal en un sistema existente, obviamente que tiene ciertas características, una es la altura, ¿no? Entonces, pero se olvidan a veces del flujo, ¿no? A veces se olvidan de ese principal propósito que tienen estas bombas centrífugas, ¿no? Que es mover agua, al final de cuentas. Claro, porque al final lo que hace la máquina es ceder la energía a un líquido, puede ser el agua, cualquier Aceite, estado líquido, sí, para que cumpla unas condiciones de caudal y de presión, pero al final es movilizar, como tú dices, un flujo de un fluido. Sí, pues sí, ¿no? eso es cierto. A veces se olvidan. O sea, por ejemplo, veo a veces aplicaciones donde
por ejemplo, son aplicaciones de presión, por ejemplo, constante, o aplicaciones como de alta presión, ¿no? Entonces, el usuario es como que lo tiene arraigado la palabra alta presión, y se olvida este tema, ¿no? Un, Dime, dime. en este escenario de las bombas centrífugas, me imagino que hay diferente tipo de rotores Ah, claro. Por para ejemplo, cada tipo de procesos, ¿no? ¿Podrías describirnos un poco esa parte, Richard? claro, mira, nosotros ya en el mundo general, o sea, ya cuando uno entra, sale un poco de la universidad y entra al campo, ¿no? Al mundo industrial, o bueno, principalmente al menos mi campo minero, ya uno se topa con los diseñadores, las fábricas, ¿no? Ujú. Entonces, ellos obviamente diseñan estos impulsores, estos rotores, con ciertas características. Obviamente cada fábrica compite, trata de dar la máxima eficiencia posible, trata de manejar cierta cantidad de sólidos en suspensión, trata de manejar ciertos tamaños de sólidos en suspensión, que a veces son una de las aplicaciones. Otros diseñadores de bombas, por ejemplo, se especializan más para sistemas de petróleo, por ejemplo, ¿no? Y realizan hasta bombas centrífugas solo con el objetivo de poder bombear de mejor manera el tema de hidrocarburos, por ejemplo, como el petróleo, como el diésel, ¿no? Como la gasolina. Entonces, hay infinidad de diseños, la verdad. O sea, puede haber desde tres a la vez hasta pues 10. Puede haber unos impulsores Vortex, por ejemplo, que son unos impulsores que están diseñados para no atascarse, por así decirlo, ¿no? Hay otros impulsores, por ejemplo, más, por así decirlo, fuera de lo convencional. También son bombas centrífugas, pero son unos impulsores, por ejemplo, monocanal, que tiene como una boca en el Ya, impulsor, una cavidad que obviamente ocupa el volumen. Esa, por ejemplo, está diseñada para aguas residuales. Entonces, obviamente ahí tiene que mover partículas de determinado tamaño, ¿no? 50 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros. Entonces, de diseñar, por ejemplo, sí, lotes de bombas, y solo diseñar ciertas 3 4 tamaños de bombas, pero para una aplicación puntual, ¿no? ya. Dime, cuando hablas tú de eficiencia, estamos hablando de eficiencia hidráulica, volumétrica, mecánica. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en sí los fabricantes ya directamente de bombas hablan solo de la eficiencia hidráulica, ¿no? Que tiene la bomba, ¿no? Entonces, Ujú. en base a eso, por así sí lo compiten, ¿no? A veces ellos mismos se jactan, ¿no? Decir, oye, mi bomba tiene, no sé, 70% de eficiencia, 80% de eficiencia, 85% de eficiencia. Y en sí eso se ve reflejado en un consumo eléctrico, porque todas las eficiencias acarrean, ¿no? Claro, La potencia va acarreando, ¿no? La potencia hidráulica es la que necesita, pero después la potencia mecánica es la que limpia el claro. motor, la potencia eléctrica es al final lo que va a jalar del motor de la corriente. Entonces va calando esas potencias, y cuando uno hace un análisis a veces, ¿no? Un comparativo que también a veces es solicitado por el usuario, ¿no? Entre varias tecnologías o marcas o modelos de bombas, vemos que algunas, tal vez el costo de instalación, el costo de adquirir el equipo puede ser muy cómodo, pero en el uso no es tan eficiente y el consumo eléctrico de sí va a ser mayor, ¿no? Y entonces, en vez de invertir en un equipo tal vez más caro, con un costo inicial muy alto, pero el valor de la eficiencia en el tiempo lo va a compensar, ¿no? Y al final va a terminar como que ahorrando dinero, ¿no? Energía y dinero. En este tema de las bombas que tú nos comentas, también ha habido, pues así como hay un desarrollo de los rotores con esas singularidades que tú nos describes, también hay un desarrollo de la parte del motor, o sea, porque ese conjunto forma lo que se llama la electrobomba, ¿no? Entonces también ha habido una evolución en cuanto a los motores eléctricos. ¿Cómo ha sido eso, Richard? Claro, sí, pues como bien dice, las bombas obviamente por sí solas no funcionan, ¿no? Necesita siempre un accionamiento, ¿no? Hay varios tipos de accionamiento, ¿no? En sí, en el mercado industrial lo más común es un motor eléctrico que se Claro. acople, ¿no? En este caso, las fábricas optan siempre a hacer sinergia con otras fábricas ya específicamente de motores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de Siemens, ABB, Beck, son marcas como que muy conocidas en el mercado industrial. Ujú. Estas obviamente también tienen como que su propia uh, diseño, ¿no? De particular entre el bobinado, entre los rodamientos, entre los tipos de arranque. Ya el tema de los motores es más estandarizado, ese es otro punto que ya ha venido trabajando bastante el tema del motor. Entonces,
ya vienen estándares de fabricación que ya determinan, por ejemplo, ciertas características en el bobinado, ciertas características en los frames, o sea, en la carcasa constructiva que debe tener, ciertas características en los rodamientos, en sellos también para los mismos motores. Entonces, ya es, como por así decirlo, una especificación aparte de la bomba, ¿no? Entonces, las casas de ingeniería, por ejemplo, cuando ya se trabaja proyectos de mayor tamaño, especifican tanto la especificación de la bomba como la especificación del motor. Y nosotros, pues, obviamente tenemos que hacer las consultas, tenemos que hacer la sinergia con fábrica para poder garantizar que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Y bueno, en sí es todo un mundo, ¿no? El motor eléctrico, ¿no? Pero no solo queda en eso, ¿no? El tipo de accionamiento, por ejemplo, ya no solo se queda ahí, sino que, por ejemplo, se pueden acoplar a motores de combustión, Claro. a motores de gasolina, motores diésel. Por ejemplo, último están sacando los motores a gas también. Entonces hay aplicaciones donde, por ejemplo, la bomba se lo conecta a un motor a gas, ¿no? Por ejemplo, me pasó para un cliente que disponía de gas natural en la selva, me parece que era. Ya. Entonces, disponía de esa Fuente energética. fuente energética y quería usarla. Dijo, quiero emplearlo. Entonces, nada, en ese caso creo que se trabajó con Cummins, que tenía el desarrollo de un motor a gas y bueno, se acopla mecánicamente y pues funciona la bomba, ¿no? También hay otras aplicaciones donde se trabajan con, por ejemplo, motores hidráulicos, ¿no? Entonces, bueno, ya necesita, por ejemplo, este motor hidráulico alimentarlo por una unidad de potencia, ¿no? Tal vez, ¿no? Con una bomba hidráulica, ¿no? De aceite hidráulico, ¿no? Pero bueno, se va accionando, ¿no? Hay varios accionamientos. Eso es lo importante saber, ¿no? Por ejemplo, el tema de los motores diésel es bastante solicitado en minería. ¿Por qué? Porque no tienen, por así decirlo, las líneas de electrificación en todo el Tajo, ¿no? En toda la unidad minera. Entonces es muy difícil decirle al usuario, me atrae una línea de tensión hasta este punto Claro. que quiere llegar. Entonces más práctico es un motor a combustión, ¿no? Una motobomba. Claro, una motobomba, como comúnmente le mencionan, ¿no? Claro, claro. Entonces, es así, ¿no? Es mucho adecuarse entre lo que necesita el usuario, entre lo que se puede disponer también, y el tema de saber cómo seleccionar, ¿no? Porque también a veces pasa, más para aplicaciones mineras, que los motores tienen que derratearse, porque tienen una caída de potencia por la falta de refrigeración, ¿no? Principalmente por unidades que se refrigeran mediante aire, ¿no? Entonces, la presión atmosférica en altura cuando cae, pues las propiedades no son las mismas, ¿no? La refrigeración. Claro. Se recalientan. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que Baja la hace? eficiencia. Más que todo es como que sobredimensionar el motor para no hacerlo trabajarlo a plena carga, ¿no? Entonces, Claro. como decimos, lo hacemos trabajar o dimensionamos el motor para trabajarlo al 80% y la refrigeración normal puede con esa carga de trabajo, ¿no? Entonces, se derratea como usualmente se menciona en Ya. industria. Dime, en promedio, ¿cuál es la eficiencia total de una bomba centrífuga? ¿O no se puede hablar? Es muy relativo, la verdad. Sí, relativo. Depende del diseño de bombas. Hay diseños, por ejemplo, los de tipo caracol, que usualmente lo que uno habla de una bomba centrífuga, lo primero que piensa es una bomba de tipo caracol, ¿no? Que es no sé si igual después podemos proyectar igual algunas imágenes para que puedan verlo, pero este tipo de bombas de tipo caracol, por su diseño, como es una bomba horizontal, a veces el impulsor ni siquiera está, o sea, la voluta de la bomba ni siquiera está centrada para poder maximizar esa eficiencia y llega máximo pues hasta 78% de eficiencia. Sin embargo, por ejemplo, otros diseños, por ejemplo, en el caso de la turbina vertical, un diseño vertical de tazones, evitando la carga del propio peso del impulsor, llega a poder dar eficiencias de 89% de eficiencia, que es bastante alta. Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, bombas pequeñas, por ejemplo, de bajos caudales, pues están muy bajos, están al 55% de eficiencia. Entonces, muy variante dependiendo del tipo de bomba que uno está adecuando, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? O sea, es como que, al menos de nuestra parte, de nuestra área técnica, de área de ingeniería, como que buscamos siempre la mejor opción, ¿no? Buscamos entre varios diseños de bombas y podemos indicar, ¿no? Mira, este diseño, solo para mencionar tipos de bombas, ¿no? Una de tipo caracol tiene 70%, pero esta carcasa partida, que es otro diseño de bomba, puede llegar a tener 80% de eficiencia, ¿no? Y ya, como le mencionaba antes, se compara, ¿no?
costo-beneficio, ¿no? Costo de adquisición, costo Claro. energética, ¿no? Dime, ¿y cómo es el tema del mantenimiento de las bombas centrífugas? Bueno, ahí también es bastante importante el tema del diseño. Hay varios, por así decirlo, mejoras que cada marca realiza en el tema referente al mantenimiento. Por ejemplo, hay diseños de bombas que le llaman back pull out, que es un diseño en donde puede retirar la parte hidráulica por la parte trasera, de tal manera que el cuerpo de la bomba no se desmonta de la línea, ahorra tiempo referente al tiempo de mantenimiento de la bomba. Por ejemplo, el diseño de la carcasa partida tiene un nombre particular debido a que la carcasa misma de la bomba se puede liberar la parte superficial y hacer los cambios de empaques mucho más rápidos. Se puede inspeccionar en el mismo sitio el estatus de la bomba. Por ejemplo, hay diseños también donde los mismos fabricantes han, por así decirlo, previsto unas puertas o unos tapones de inspección, de tal manera que uno puede destapar este tapón, esta puerta, y inspeccionar el estado del impulsor, ¿no? Ya, y después, por ejemplo, si seguimos hablando en tipos de sellos, por ejemplo, que es uno de los principales repuestos que se cambia, o sea, un sello mecánico es lo que principalmente se cambia. Entonces, los diseños muy básicos mecánicos, pues está entre las caras y un resorte, ¿no? Que es el elemento mecánico. Entonces, ¿qué hacen las fábricas, no? Cambian de tecnología y pueden implementar, no sé, sellos de tipo cartucho. En este caso, es un sello que ya viene compacto. Entonces, al técnico le es más fácil, en vez de armar piecitas del sello mecánico, reemplazar con el sello mecánico. Pa. Entonces, hay varias pros que hacen las fábricas referente al mantenimiento. O sea, es un tema que siempre se prevé, una recomendación de referente al mantenimiento preventivo que puede tener la máquina, la bomba centrífuga. Es más, eso también cambia, es porque, solo como comentario, las fábricas en sí, si bien recomiendan una periodicidad un intervalo de tiempo para el mantenimiento, esto es sugerido, debido a que no pueden, por así decirlo, garantizar el servicio a donde van a emplear la bomba. Entonces, por ejemplo, en el caso de una bomba centrífuga, lo normal es un año, ¿no? Entre el periodo de un mantenimiento a otro mantenimiento. Sin embargo, cuando se presentan fluidos con alta concentración de sólidos suspendidos, en sí, nosotros recomendamos acortar este intervalo, ¿no? Para inspeccionar el estatus de los componentes, ¿no? Entonces puede ser periódico, no sé, 6 meses, hasta puede ser 3 meses, ¿no? De acuerdo a la cantidad de partículas suspendidas que pueda tener. Dime, con la experiencia que tú tienes, ¿tendrías la amabilidad de poder describirnos, contarnos, compartir una experiencia en la cual has tenido que bombear, por ejemplo, lodo, relaves? ¿Cómo es ese tema? Claro, bueno, este es bastante, por así decirlo, particular. El Claro, relave minero tiene características muy propias de cada unidad minera. No es como que bombear relave en una mina del norte es bombear igual que el relave de una mina del sur, o que el relave para una mina de cobre es diferente del relave de una mina de oro. claro. Es muy particular. Las fábricas, por ejemplo, para hacer una selección de un equipo piden mucho más datos. Hay, como le digo, hay bastantes variables que analizar, ¿no? Pues piden por el tema de la viscosidad, la densidad, tanto del fluido como que de los sólidos, el porcentaje de sólidos. Nosotros, por ejemplo, cada que tenemos una aplicación de lodos, tenemos que recolectar primero, recabar esta información, hacer las consultas referidas a todos los datos necesarios y bueno, nosotros usualmente lo derivamos a una fábrica, a la fábrica que obviamente consideremos por los caudales y por la presión que estén pidiendo para que ellos puedan realizar la selección, ¿no? Usualmente las fábricas de este tipo de fluidos, que están diseñadas para lodo, tienen selectores muy, por así decirlo, muy propios, ¿no? Muy privados entre ellos para que pueda dimensionar varias características y puedan garantizar, porque al menos cuando se trata de fluidos muy abrasivos, como en el caso del lodo, lo que uno quiere como fábrica es garantizar el buen funcionamiento, ¿no? Porque si uno pone cualquier bomba por poner, en sí lo que va a pasar es que ni al mes, es como que en la semana nomás se malogró. Claro, pero no, uno ve la bomba, pero también habría la posibilidad de que dentro de la tubería se pueda obturar. Claro, también el Eso tema de sería la más sedimentación. peligroso, Sí, ¿no? ese es otro tema, porque a veces nos ha pasado
recuerdo que usualmente los usuarios como que no tienen muy conceptualizado este tema de la sedimentación de las partículas en suspensión. Entonces, ellos dicen, quiero bombear tanto caudal y esta es mi descarga, ¿no? Nosotros analizamos, por ejemplo, la tubería y vimos que el diámetro era muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que la velocidad lineal del fluido era muy baja. Claro. Entonces, cuando se trabaja con porcentaje de sólido en suspensión, lo que pasa es que cae, ¿no? Por la propia gravedad, a pesar, por ser una velocidad muy baja, va cayendo y va obstruyendo el propio la tubería, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tuvimos que decirle, ¿no? Que ese diámetro no podía ir porque la velocidad baja tendría que reducirse, ¿no? Y bueno, trabajar con lo que se reduce, porque reducir el diámetro de tubería también acarrea ciertos temas de pérdidas de carga en toda la tubería. Claro. Entonces, eso es como que rediseña todo el proyecto, ¿no? Sí. Dime, me imagino que hay una serie de recomendaciones o normativas o manuales en las cuales están consignadas las velocidades recomendadas del transporte de ese tipo de sustancias que son heterogéneas, ¿no? Como barro, lodo, relave, qué sé yo. Sí, principalmente, al menos en los temas de lodos, nosotros hemos recibido como que varios tipos de requerimientos, ¿no? Por ejemplo, uno de los requerimientos es estas preconceptualizaciones que tiene el usuario, como que el usuario no es que, o sea, no es que obviamente desconozca, sino que, o sea, no es por decirlo su foco, ¿no? De aplicación, ¿no? Entonces es como que dice, quiero bombear tanto caudal en tal línea, ¿no? Y nosotros más bien lo tenemos que ayudar, asesorar referente a, a todas las características del sistema. Pero otras aplicaciones ya pasan siempre por una casa de ingeniería, ¿no? Entonces, es bastante, o sea, el porcentaje hay más de ese tipo, o sea, ya viene estudiado con una memoria de cálculo, en donde las casas de ingeniería ya determinan, pues, todo el proyecto, ¿no? Desde las características o el punto de operación que debe tener la bomba, el recorrido de la tubería, el diámetro y las características que va a tener cada una de las conexiones, ¿no? Entonces, la verdad que eso nos facilita el trabajo. Nosotros podemos hacer siempre una recomendación, pero obviamente no es como que le estemos obligando al usuario a tomar nuestra idea. Solo Claro. es, como digo, es parte de nuestra experiencia. Nosotros también bastante consultamos con fábrica, porque, como le menciono, ¿no? El tema de los fluidos abrasivos o los fluidos con partículas de suspensión es bastante delicado, ¿no? Entonces, una mala selección puede acarrear en el proceso Claro, minero ser muy catastrófico, ¿no? Entonces, claro, se para, es producción, es dinero para ellos, es cada minuto que se para la máquina. así es. Entonces es bastante riguroso el tema de las especificaciones. Nosotros sí no hay una regulación minera, por así decirlo, referente, como usualmente son empresas privadas, no obedecen a una norma técnica peruana. Sin embargo, hay conceptos de ingeniería, ¿no? Conceptos de ingeniería que nosotros podemos brindar, asesorar y bueno, hasta obedecer a las casas de ingeniería, ¿no? ¿Y cómo ha sido la evolución de los materiales para los rotores y las carcasas? Bueno, la evolución en sí ya empieza a tener nuevos materiales. Hay siempre usualmente cuando uno preconcibe el tema de máquinas piensa en metal, ¿no? Es como que Claro, metal, metal, metal. Y después de eso ya es el tema de qué materiales son maleables o posibles en la fundición, ¿no? De este tipo de bombas, ¿no? Entonces, al menos temas metálicos, ya hay fábricas pues, que fabrican directamente en acero inoxidable duplex, super duplex. Por ejemplo, hay bombas hasta de titanio, completamente en titanio. ¿para qué Y tipo de fluidos es eso, ese es Richard? para, por ejemplo, ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, ya saliendo de lo material, o sea, de lo metálico, que es lo más convencional, por ejemplo, hay una fábrica en Alemania que funde mineral, funde unas bombas hechas en carburo de silicio, que es Ya. un material mineral que lo que hacen ellos es obviamente mezclarlo con un agente sintético para poder obviamente agrupar el carburo de silicio y llega a fundir bombas completamente en carburo de silicio. ¿Y para qué tipo de uso es ese, Richard? Por ejemplo, lo bueno de un material mineral, a diferencia de un material metálico, es evitar la corrosión, ¿no? No tiene un agente de Claro. oxidación, ¿no? Entonces, para aplicaciones donde son aguas muy, muy ácidas o elementos o químicos muy ácidos, el usar un material mineral, pues es la solución. Es como que no hay una comparación contra usar un metálico, porque no hay desgaste. Y, por ejemplo, esta misma fábrica
sea, lo bueno del carburo de silicio es que por su propia dureza que tiene el material, que llega a tener el material, también maneja abrasivos. Entonces, en el caso de esta fábrica en Alemania, la verdad que es un producto muy novedoso. La verdad no he visto otra fábrica que llega a hacer en este tipo de sistemas, o sea, una bomba completamente hecha de un material mineral. Pero son aplicaciones muy puntuales, ¿no? Muy puntuales, donde es algo muy abrasivo y muy ácido, ¿no? Cuéntame, siempre que uno habla de un sistema de bombeo, habla de la energía que se degrada, que son las pérdidas, como consecuencia de la fricción que sufre el fluido con las tuberías, de los cambios de dirección, de los accesorios y otros instrumentos que generan una pérdida. Entonces, se habla de lo que se llama el punto de operación del sistema. Sí. ¿Por qué es importante el punto de operación de un sistema de bombeo? Bueno, es un tema fundamental, la verdad. Siempre que yo también menciono el tema de las aplicaciones y siempre que doy charlas, ¿no? Para los usuarios y para mis propios ingenieros de aplicaciones, les digo, ¿no? Que a veces los usuarios piensan que una bomba centrífuga es como que enchufas y debe darte el caudal que él pensó, ¿no? Una cosa así. Entonces, pasa muchas veces que los usuarios preconciben esto y adquieren bombas en cualquier, ya no sea nosotros o cualquier empresa, con una idea de 20 litros, por ejemplo, ¿no? Cualquier valor, ¿no? Entonces, diseñó, fue seleccionada la bomba con 20 litros y ya. Y él piensa que al enchufarlo, energizarlo, va a dar ese caudal. Y muchas veces pasa que, no unas veces, pero algunas veces pasa que no da el caudal. No da el caudal y es ¿por qué? Porque la tubería de descarga no es la misma, cambió las condiciones de la línea, cambió las condiciones del diámetro, N cosas. A veces La antigüedad de la tubería. también, Claro. principalmente, por ejemplo, cuando compran la bomba, también compran el sistema de tuberías. Y a veces como que lo compran a dos personas diferentes, ¿no? A ti te compro la bomba porque eres proveedor de bomba y yo le compro la tubería a otro lado. Y yo mismo lo ensamblo, ¿no? A veces también pasa que ellos quieren hacer solito su sistema. Y después es como que se genera igual la incomodidad, ¿no? Ellos, por ejemplo, me pasó un tema con una minera en el norte, cuando mencionar un poco la marca, Claro. o el lugar, ellos habían comprado dos bombas, su caudal era pequeño, ya era como 4 litros por segundo, era para justo un sistema de ayuda a la comunidad, era un sistema que la minera lo estaba regalando a la comunidad para poder que la comunidad tenga agua. Entonces era igual, ¿no? Una captación de agua de río y bombeo a un tanque elevado. La ocasión que lo compraron, todo genial, y el tema fue que cuando ya lo pusieron en funcionamiento no daba los 4 litros, daba 2 litros, creo. Entonces como que estaban súper pasmados, horrorizados, debido a que como prometieron a la comunidad 4 litros por segundo y que la comunidad mismo vea, porque la comunidad cuando hacen estos, las mineras contratan gente de la comunidad, entonces la comunidad ve, ¿no? 2 litros por segundo en este flujómetro, ¿qué está pasando, no? Van a decir, me están estafando, ¿no? Me están diciendo, hoy me prometieron 4 litros, 2 litros, porque me están dando. Claro, Entonces, gran problema. Sí hizo una emergencia, realmente, sí hizo una emergencia. O sea, para la minera es bastante crítico, ¿no? El quedar mal con la comunidad. Entonces, obviamente, nosotros, como parte de nuestro postventa, teníamos que ver la manera o por qué había pasado, ¿no? Porque nos parece, siempre es muy raro, ¿no? Que después de una selección pase algo de este tipo. Entonces, subimos a campo, fuimos a hacer la inspección, tuvimos que hacer una inspección de toda la ruta de descarga. Prácticamente caminamos ¿qué habrán sido? 1 kilómetro habrá sido, ¿no? Entre cerros y, bueno, no lomas, son lomas, una cosa así. ¿Una tubería de cuánto? Era pequeño, era de 2 pulgadas, si no me equivoco. Era pequeñita, o sea, el sistema era pequeño, ¿no? Lo que era crítico por lo que era para la comunidad. Entonces, tuvimos que solicitar, por ejemplo, porque no tenían instrumentación, solicitar que pongan manómetros cada cierto tramo para identificar dónde estaba la obturación, ¿no? Porque nosotros directamente yo reviso, antes de haber subido a la mina, veo, ¿no? El análisis, le pedí, por ejemplo, el perfil de toda la tubería, ¿no? El perfil de cómo había instalado la tubería. Analicé, obviamente, en base a fórmulas,
cuánto debería ser el caudal, me seguía saliendo los 4 litros, entonces decía, qué raro, ¿qué está pasando? Y fuimos, ¿no? Tuvimos que subir a campo, decirle, mira, ¿sabes qué? Tenemos que poner manómetros cada cierta distancia porque algo lo está obstruyendo, no sé, hay una piedra, algo pasó, se metió algo, cayó una roca, no sé, algo está encerrando la tubería. Le tratamos de explicar antes también de subir el tema del punto de operación, que era el punto central, ¿no? Porque ellos tenían como la misma preconceptualización, ¿no? Mi bomba es de 4, debía dar 4, no sé por qué no da 4. Entonces le dijimos que lo que está pasando es que la presión en sí, con la que fue diseñada en sí, es mayor. No sabemos por qué, porque no hemos ido a campo, pero es mayor. Es por eso que te está dando menor caudal. Claro. Entonces, fuimos, verificamos toda la línea, tramo por tramo, vimos dónde estaba generándose una mayor presión, más de lo que supuestamente las fórmulas lo dicen, la parte de ingeniería lo indica, y al final era unas piedritas que se había entrado en el tema de instalación, ¿no? Entonces se abrió una válvula auxiliar, que era una válvula para más bien de desfogue, ¿no? Para poder limpiar la tubería. Como de purga. Sí, de purga, y salió, pues disparado un montón de piedritas, como pistola. Y ahí mismo se corrigió todo, dio el caudal que era, todos felices, ¿no? Pero así pasaron 2 días asustados, ¿no? O sea, 2 días con que no quisimos, ¿para qué compramos la bomba? ¿Cómo es posible? ¿Cómo solucionamos? Querían poner 2 bombas encima, dijeron, ajá, como compraron 2, porque una era la que iba a operar y la de backup, querían poner las 2 al mismo tiempo, ¿no? Entonces era, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero sí es bastante importante, ¿no? Es como que no es un equipo cualquiera, tiene un principio de funcionamiento, tiene lo que es la curva de operación que es brindada por la fábrica, que como concepto, siempre que lo menciono, es todos los posibles puntos donde va a operar la bomba, ¿no? Siempre le menciono, ¿no? No va a operar ni por arriba de la curva, ni por abajo de la curva. Va a operar en la curva de operación, por eso es el nombre. Pero podría darse el caso de que te dé 4 litros, pero a una baja eficiencia. Bueno, en el caso del desgaste, por ejemplo, ya cuando es un desgaste, o sea, la bomba está 1 año trabajando, ¿no? Entonces sí hay una variación de la curva original, porque hay un desgaste del impulsor, hay un desgaste también, no desgaste por así decirlo, pero también hay una caída de la eficiencia. Claro. Pero eso es propio del propio uso, ¿no? O sea, por eso es importante también los mantenimientos, ¿no? Cuando uno identifica que, por así decirlo, en un inicio, cuando yo me lo compré la bomba, estaba en 4 litros, no sé, con 120 metros, y todo feliz el primer día 1, ¿no? Pasó 1 año y ya cayó, ¿no? A 3.8, o no sé, 3.5. ¿Y eso qué es lo que indica? No es que, o sea, por así decirlo, no es que esté desafiando la original ley de que trabaje en la curva, que está trabajando fuera de la curva, sino lo que está pasando es que la curva de operación se está viendo afectada, ¿no? Se está, por así decirlo, disminuyendo la curva de operación, ¿no? La curva está bajando poquito a poquito por el propio desgaste de material del impulsor. Entonces, nada, es por eso los mantenimientos, ¿no? Entonces, siempre es importante saber, ¿no? Lo que define este punto de operación, que es justo esta intersección, ¿no? Si tendría la gráfica, pues justo hay 2 curvas que uno tiene que analizar, ¿no? Siempre también eso lo digo a mis ingenieros, ¿no? Está la curva de tu bomba, la curva de operación y la curva del sistema, ¿no? Hay una curva del sistema que a veces uno olvida, ¿no? Eso, siempre que hablan de mi necesidad son 20 litros con 120 metros, 20 litros con 120 metros, y piensan que ese es el único punto que necesitan, ¿no? Y yo siempre les recuerdo, ¿no? Que ese punto en sí, lo que, por así decirlo, se deja entrever es que mi sistema, ¿no? De tuberías, de válvulas, de todos los accesorios que yo pueda tener en la carga, presenta una curva de operación. Entonces, esta curva del sistema, cuando cruza los 4 litros, da 120 metros. Eso es lo único que me dice ese punto que me estás pidiendo. Entonces, en sí el punto de operación es la intersección de estas 2 curvas, ¿no? La curva ascendente, que es la del sistema, con la curva de mi bomba. Pero no necesariamente el punto de operación está asociado a la máxima eficiencia. Ah, no, claro. No, eso es muy raro, la verdad, poder atinarle así, ¿no? Justo mi bomba ideal para tu aplicación. Siempre trabajamos con un margen, ¿no? ¿Y qué sucede cuando tú tienes la curva de operación de la bomba y tienes el punto de operación? Porque ya no va a cambiar, por ejemplo, la curva de pérdidas. Y le cambias las RPM al rotor.
Bueno, eso son practicidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de manipular la curva de operación, ya sea usando un variador de velocidad, ya sea Ujú, maquinando el impulsor, por ejemplo, también podemos maquinarlo, ¿no? Como es en claro. ignición, pues O sea, podemos ¿cuánto puede maquinar un impulsor? Bueno, la idea es que no se coma todo el Sí, álave, ¿no? Si se come el álave, pues ya prácticamente no estamos ni siquiera impulsando, ¿no? Hay claro, rangos, ¿no? Que las mismas fábricas indican, ¿no? Tanto, o sea, diseñan impulsores para un diámetro máximo de impulsor y un diámetro mínimo, ¿no? Entonces, claro. en ese rango podemos nosotros manipularlo, Eso va ¿no? a depender también de si tu motor es síncrono o es asíncrono. Bueno, en la industria en sí, ya el tema aplicativo, casi nosotros trabajamos siempre con motores asíncronos. Ya. Es muy raro trabajar con una aplicación con motor síncrono. Principalmente son otras aplicaciones, tal vez de alto torque, pero en las Ujú. bombas centrífugas, por ejemplo, los diseñadores de motores diseñan bombas para un determinado punto de torque inicial, que es una aplicación HVAC, como le llama, que es de ventilación, calentamiento y bombeo. Entonces, ya dimensionan ¿no? Para bombas, todos son asíncronos, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos, ¿no? Con eso, ¿no? Tratamos siempre, Ya. obviamente, de optimizar o seleccionar adecuadamente la bomba, ¿no? Acercarlo lo más posible al punto de máxima eficiencia, ¿no? O a veces, recortar pieza con el impulsor o decirle, mira, con variador la curva o baja y podrías tal vez ahorrarte cierta cantidad de energía, ¿no? Porque también, obviamente, un variador es un costo adicional. Ujú. Entonces, a veces no todos los usuarios quieren invertir tanto. Claro. Así, no ven, creo que lo que podrían ahorrarse de dinero en energía, ¿no? Pero bueno, es Sí, algo del chip, ¿no? De las personas que deben cambiar. claro, claro. Dime, ¿y cómo va el tema de la cavitación? Que es otro gran problema presente en los sistemas de bombeo en la zona de succión. Sí, es bastante común. Eso también es parte de nuestra, por así decirlo, principio o nuestra función como ingenieros de educar, de enseñar a los usuarios y a los operadores. Por ejemplo, nosotros como empresa dictamos charlas a los operadores de bombas, Ujú. porque una motobomba o una bomba tiene una curva de NPCH, que es la presión Claro. mínima de la succión, que es lo que justo determina si la bomba está cavitando o no está cavitando. Entonces, en campo, que se ve uno de los temas muy críticos es en el uso de estas motobombas, en donde como cualquier motor a combustión, bueno, al menos los grandes se pueden regular la velocidad, ¿no? Entonces es como que el usuario, por decirlo, el operador de la bomba dice, quiero más caudal, le subo la velocidad del motor a full. Y lo que ocasiona es que cavite, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tratamos de limitarle el rango de operación que tiene, ¿no? Decirle, mira, si lo operas a tales velocidades, el caudal no puede superar tanto valor, porque si supera tanto valor, está pidiendo tanta NPCH y en sí tu instalación no lo cubre, ¿no? Al menos en minería es bastante común este tema porque la presión atmosférica es baja, ¿no? Entonces, es parte de nosotros, o sea, como ingenieros, pues tal vez lo conocemos, lo sabemos, lo podemos calcular matemáticamente, ¿no? Y, pero un usuario, un operador en mina, no tiene esas herramientas, ¿no? No, es como que no sabe mucho del tema. Tampoco no es que sea su obligación saberlo, ¿no? Pero siempre es bueno inculcarles, explicarles, ¿no? Al menos lo más básico para que pudieran saber a dónde poder operar esa bomba, ¿no? Y si yo te preguntase cuándo cavita una bomba o por qué cavita una bomba, ¿qué nos responderías? Bueno, sí, por decir, el efecto de la cavitación en sí es debido a que lo que se genera es que el fluido, que es agua, llega a una presión tan baja hasta el punto de ebullición, ¿no? Entonces cambia de estado, de líquido a gas. Este cambio de estado genera, por así decirlo, una explosión, una liberación de energía y lo que ocasiona pues es eso, ¿no? O sea, este cambio de fase entre el fluido, es propio del fluido, o sea, a veces también hay que explicarle al cliente porque dice, oye, tu bomba se está dañando el impulsor a cada rato, ¿no? Hay que hacer mantenimiento a cada rato y piensan que El motor. es la fábrica, ¿no? Es la bomba, ¿no? Y le digo, y hay que estar explicándole, no, mira, o sea, el mantenimiento que se está haciendo por cavitación, ¿no? Ahí en el impulsor se puede ver la evidencia misma de lo que Claro. está pasando, ¿no? Entonces, eso no es como que
propio de mi bomba, sino que es propio del fluido, es el agua, estas condiciones de instalación que... Pero es una mala instalación. No se puede decirlo mala, es la instalación que es, porque también en mina es como que trabajas con lo que tienes, es como que esto es lo que hay que bombear, no hay mucho tampoco opciones que puedan permitir ciertos caudales que ellos estén requiriendo, y ya, ¿no? Entonces, es muy propio de fluido, ¿no? Entonces, también ese es otro chip que no ponen, ¿no? A ver, una pregunta. Y si estoy bombeando, vamos a poner diésel 2, ¿también allí se habla de la probabilidad de que se presente la cavitación? ¿O la cavitación es propia cuando se traslada solamente agua? Bueno, en sí es en cualquier fluido, la En verdad, cualquier fluido. es en cualquier fluido. O sea, Ujú. es propiamente el fluido, tiene TOC. Obviamente cada fluido tiene diferente valor en el cambio de fase. Ujú. Eh, entonces, solo es analizar esa presión de vapor que tiene principalmente cada fluido. Más bien, ingeniero, no sé si gusta, le puedo presentar un poco una presentación que hice de aplicaciones Ya, que no he visto en campo. ya Para, nos quedan más o menos 7 minutos. sí, no se A ver, preocupe, ya lo hago. ya, No sé si me... encantado de verlo, A ver, para que compartas la pantalla. ok. No sé si se Sí, ve. se ve perfecto ahorita. Ya está. ¿Sí? Sí, Genial. sí. Bueno, en sí, yo he traído algunas aplicaciones que yo he visto en campo Ujú. referente a bombas. Por ejemplo, una de las aplicaciones que es bastante común en minería para el desaguado de la zona minera donde se va a explotar la minería, donde, por así decirlo, excavan, es el tema de bombas sumergibles para pozos profundos. Ese es por así decirlo, el diseño básico de cualquier sistema de Eso bombeo tiene profundo. algunas etapas, ¿no? Exactamente, la característica de estas bombas es que son multietapas, ¿no? Ujú. Entonces, su principal labor es bombear a grandes presiones, a caudales medianos y altos, y bueno, en sí están subterráneamente, ¿no? O sea, estamos hablando de pues 100 metros, 300 hasta 400 metros de profundidad, Ujú. ¿no? Otra de las aplicaciones que le mencionaba era el tema de justo esta está una motobomba, una imagen, Claro. este tema de transporte de fluidos en minería, ¿no? Que es bastante común. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a veces ingeniería muy básica de algún proyecto, nos llega así, ¿no? Vistas de planta referente al recorrido. Y por ejemplo, este era un caso muy particular en donde la pendiente era negativa en la descarga y en sí requerían una bomba, obviamente, para succionar y llegar a dar determinado caudal, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, esta descarga negativa se tiene que evaluar el tema de la presión interna en cada uno de los puntos de traslape, porque si es que llega a una presión muy baja, lo que pasa es con las tuberías de descarga es que implosionan, ¿no? Ujú. Entonces, acá hay un análisis mayor, ¿no? Muy aparte de la selección de la bomba, se analiza qué tipo de tuberías se van a poner en cada tramo de la descarga. Y es más, a veces hemos tenido que en este tipo de aplicaciones instalar lo que vendría a ser un accesorio que se llama unas placas orificio para poder generar pérdidas y no poder bajar tanto la presión del agua en esta zona, ¿no? De pendiente negativa. Ya. Otras aplicaciones, por ejemplo, que vemos, por ejemplo es un diseño, ¿no? De bombas turbina vertical. Por ejemplo, en este caso era más fácil, era ascendente el perfil. Sin embargo, por así decirlo, la particularidad de esta aplicación, que es muy común en minería, es que instalan estas bombas que son sumergibles, pero que operan con un motor superficial. De tal manera que pues pueden llegar a bastantes caudales. Por ejemplo, estas bombas turbina pues llegan a dar, no sé, 50.000, 60.000 galones por minuto, ¿no? O sea, hay tazones o cuerpos de bomba pues hasta de 36, 48 pulgadas de diámetro. Mm. La verdad, son gigantes en algunas Claro, ocasiones. claro. Y motores igual, ¿eh? Por ejemplo, esta foto son unos motores verticales de 800 caballos, si no me equivoco, 800 HP. 800 caballos. Y, por ejemplo, bueno, en este caso nosotros, o el proyecto mismo estaba diseñado para que pueda estar ya en una embarcación, en un diseño de una barcaza, como comúnmente le habla, y ya posicionada en la misma poza de almacenamiento, de acumulación de agua que tiene la mina, ¿no?
Entonces, estos sistemas lo que hacen, pues, es llevar agua hasta lo que es la planta de procesamiento, ¿no? Y ya, bueno, eso ya es prácticamente la disposición del usuario de qué es lo que quiere, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este diseño, pues, por ejemplo, este diseño es muy propio de nosotros, porque nosotros justo fabricamos esta embarcación y bueno, obviamente lo acondicionamos para que pudieran estar estas bombas, ¿no? ¿Cuántas bombas hay ahí? 8. 8 bombas. Por ejemplo, esta es ¿Qué otra imagen. dimensiones tiene esa barcaza de eslora y de manga? Uy, esto no recuerdo, pero deben ser unos 13, 15 metros de largo y unos 8 o 12 metros de ancho, si no me equivoco. Este, por ejemplo, es un esquema, este es un esquema previo, este sí es la fabricación ya hecha, pero este es el esquema previo. Por ejemplo, en este caso habían hasta añadido lo que era una barcaza de mantenimiento, que tenía un puente, bueno, una grúa, Claro. para que pudiera desmontar los motores y las bombas, ¿no? Richard, nos quedan 4 minutos. Y este es otro que tal vez le va a gustar. Este en sí es un sistema no tan común acá en Perú, principalmente